El bloque cultural en No hay Derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho, estamos en nuestro bloque cultural, que alentamos todos los días, siempre en el ánimo de compartir expresiones de arte y cultura de la que ustedes puedan participar, porque son asequibles y porque dan muestra de esfuerzos y de, yo diría, a veces mucha audacia para tratar de aproximarnos a alguna de las expresiones, ¿no? Esta vez vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de poesía, pero vamos a hablar de nuevas maneras de vincularnos a este género en nuestro país. Y ha venido a visitarnos José Aburto, él es escritor, es poeta experimental, es publicista también, y ha desarrollado una manera diferente, muy singular, de invitarnos a aproximarnos a la poesía. Y esto ha sido producto de una exposición que ya se ha puesto en otros países y que con éxito ahora viene a nuestro país para que usted pueda participar de ella. José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días. Buenos días. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Esta es una muestra que de alguna manera habilita otras líneas de aproximación a la poesía. La clásica, para quienes la seguimos de alguna manera, es leerla o escucharla, digamos, esos eran nuestros límites. Tú lo que propones es una aproximación distinta. ¿Cómo llegas a, por un lado puede ser una necesidad, pero por otro lado puede ser también una acción más audaz de querer abrir las fronteras, a esta idea que ahora vamos a desarrollar en la conversación? Gracias por tenerme aquí. Es cierto, la poesía siempre ha tenido estos clásicos, que es la palabra hablada y el texto escrito. Pero un poco la reflexión que ha llevado este trabajo de 25 años, esta es una muestra retrospectiva de 25 años, donde algunos de los trabajos, la mayoría de los trabajos ha sido expuestos sobre todo en el extranjero, en más de 11 países diferentes. Pero esta constante experimentación en nuevos formatos nace de la idea de cómo la poesía, cuando cambia de formato, cuando cambia de soporte, empieza a tener nuevas posibilidades. Un ejemplo clásico que se usa con este tipo de poesía experimental es que la poesía, cuando era solo oral, por ejemplo, ¿no? El inicio de la poesía es oral, usaba la rima como recurso. Y la rima era parte principal de lo que era un poema. Pero cuando pasa a ser escrita, la rima va desapareciendo y empieza a crearse el verso libre, por ejemplo, ¿no? Esa evolución es porque el soporte de la poesía cambia y sus posibilidades y sus necesidades cambian. Entonces, el trabajo que yo he hecho en estos 25 años es experimentar en qué posibilidades aparecen cuando se cambia el soporte, cuando se pasa la poesía a digital, o cuando se le pasa a objetos, sí, o a instalaciones de gran formato, etcétera, ¿no? Sí. Ahora, ¿y cuál es, porque tú bien decías que al inicio se utilizaban, por decir de una manera coloquial, determinadas y casi inamovibles unidades de medida para calificar qué era y qué no era poesía, ¿no? Tú has puesto dos ejemplos, la rima y el verso libre. Pero ¿cuál es el límite para no terminar desnaturalizando la esencia de la poesía también? Porque podría uno terminar en el ánimo muy experimental de pasar ya a proponer una cosa que se distancie mucho de la propia poesía. ¿Cómo, digamos, te mueves en eso? Y cuéntanos un ejemplo muy puntual que pueda dar cuenta de la manera como tú has venido, también generando sensibilidades para aproximarse de otra manera a tu trayectoria y a la poesía que tú has hecho. Es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es el límite de la poesía? Vamos a ponerlo de alguna manera, ¿no? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara, ¿no? Hoy muchos de los poemas o de la poesía más popular o la que más se difunde son versos en prosa, ¿no? Por tanto, no es tanto una cuestión de forma, sino más bien de profundidad, vamos a llamarlo de alguna manera, ¿no? Y a mí me gusta más la discusión sobre
no cuál es el límite, digamos, cuál es el suelo de la poesía, ¿no? Que debajo de esto ya no es poesía, sino cuál es el techo de la poesía, ¿no? Si algo caracteriza a la poesía como objetivo o como razón de ser, vamos a llamarlo de una manera, en mi experiencia, ha sido que siempre la poesía ha estado al límite, hablando de límites, del lenguaje. Es decir, está al borde del lenguaje, está donde el lenguaje necesita reinventarse para poder expresar algo. Es ahí donde está la verdadera poesía, siempre al borde, siempre creando nuevas formas para decir cosas que antes no se habían dicho. Cuando la poesía logra su máximo nivel, en mi opinión, es cuando logra decir algo que antes era imposible decir. Decir lo mismo de siempre, de la misma manera, suele estar más cerca de lo que tú estás proponiendo, ¿no? Sí. Repetirse y hablar de lo mismo sin decirlo de manera nueva, ni nada nuevo, eso suele como que no ser tan poesía, digamos, ¿no? Ahora, en torno no tanto al mensaje y a la profundidad del mismo, que está en el marco del proceso de creación del autor, digamos, sino en los elementos que tú le sumas para que eso que quieres decir tengas mayores niveles, para que se amplifique de distintas maneras y llegue a otros públicos, otra gente lo pueda ver, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los recursos que más naturalmente has podido incorporar a esta nueva manera de acercarte a la poesía, por ejemplo, ¿no? Tú vienes también de la publicidad, ahí hay muchos elementos que se utilizan para que los mensajes puedan, digamos, marcar un poco inclusive cambio de comportamientos, pero está lo audiovisual, lo performático. ¿Cómo has ido incorporando todos estos elementos? Inclusive antes de dedicarme a la publicidad como profesión, quizás lo que más ha marcado mi trayecto, mi enfoque, es la tecnología. El primer medio donde yo siento que he podido desplegar en mayor medida estos conceptos que te propongo ha sido en la tecnología, ¿no? De hecho, en la exposición hay como un transcurso que se puede percibir, está curada de esa manera, donde, de hecho, el primer experimento que hice fue en libros artesanales, ¿no? En crear libros a mano, en coserlos, en diagramarlos de una manera especial, particular, que ya iban un poco más allá de la forma tradicional en la que se entiende un libro, por ejemplo. Pero hay un salto cuántico a la hora que se pasa a una computadora, por ejemplo, ¿no? El medio digital, o sea, el convertir o el pasar, de que el poeta pase de presentarse ante la página en blanco a pasar a presentarse hacia la pantalla en blanco, es completamente diferente, es un universo diferente, ¿no? Las posibilidades que te plantea una pantalla en blanco son abismales, ¿no? Uno siente que podría crear cualquier cosa, podría agregarle sensores, puede agregarle interacción, puede agregarle colores, es muchos universos, ¿no? Es multiversal. Y creo que eso ha marcado mucho lo que he ido produciendo después también, ¿no? En objetos, en instalaciones, en videos, ¿no? Sí. Esa sensación. Ahora, ¿y cómo se compatibiliza tu clara vocación por comunicar de manera creativa, tu trabajo en el ámbito de la literatura y la poesía en particular, con lo que van queriendo o buscando los que siguen tu trabajo o los que se vinculan a la poesía o no están vinculados y de alguna manera aquí encuentran un punto de entrada, por decirlo de alguna manera? ¿Cuál ha sido la experiencia en las exposiciones que ha habido en 11 países y qué tipo de públicos de los no habituales empiezan a transitar por estos espacios, por ejemplo? Eso es muy interesante. Y lo otro, para que entres a contarnos ya sobre la exposición misma, ¿no es cierto?, de la poesía es una invasión en el sentido de que llega por varias, genera varias sensibilidades, entra por distintos sentidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, de acuerdo, totalmente. Es interesante. Muchas de las exposiciones que yo he tenido en el exterior han sido siempre organizadas por ámbitos un poco más académicos, ¿no? Donde estos nuevos
recursos y estos nuevos ejercicios son estudiados por académicos internacionales para poder entender un poco mejor cuáles son esas nuevas posibilidades que se están dando. Pero, sin embargo, a la hora que uno pone estos experimentos en las manos de gente que nunca ha leído poesía, o que nunca se ha acercado a un texto poético de una manera nueva, el impacto es indudable. Es lo más gratificante de toda la exposición, ¿no? Ver cómo niños, jóvenes, adultos, etcétera, algunos más cercanos a la poesía, otros no tanto, otros cuyo esta quizá pueda haber sido de sus primeras experiencias con un texto poético, no se alejan del texto poético como se podrían alejar de una hoja de papel, por ejemplo, ¿no? Que a veces termina siendo el recurso de mis padres o hasta actualmente podría ser de mis abuelos, ¿no? Pero al haber un contacto directo con el poema sin mediarse por un libro, en muchos casos se rompe algo y la poesía ingresa directamente al espectador, al lector, y ahí se nota una conexión diferente que muchas veces no se podría lograr en un libro, ¿no? Te cuento uno de los recursos, el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC de Barranco, donde está la exposición. Donde está la exposición. Vamos a dar detalle un ratito, sí. Que ha tenido la gentileza de darme este espacio, porque no es un espacio regular para un recurso poético, ¿no? Sí. Pero bueno, es parte de la lucha, del objetivo de mi trabajo, abrir espacios, ¿no? Crear nuevos espacios también y conquistar espacios para la poesía también. Bueno, ellos que han tenido la amabilidad dentro de su gran iniciativa de dar espacio a recursos más tecnológicos, más cercanos a las sensibilidades actuales, como ya van haciendo una serie de exposiciones de este estilo, tuvieron la gentileza de abrirme el espacio. Pero ellos también organizaron una cosa que a mí me sorprendió mucho y quizás ha sido una de las cosas más gratificantes que ha sucedido en la exposición, que han trabajado junto con un colegio local en Barranco, con unos niños que servían de guías durante un día en la exposición. Entonces los niños se iban preparando, iban revisando pieza por pieza, cada uno se encargaba de una de las piezas, y la conexión que ellos podrían generar, la reflexión que ellos podrían generar con alguna de esas piezas, a mí me ha conmovido, ¿no? La manera en la que ellos mismos han podido interpretar, ver, proponer cosas de cómo interpretar. Se nota que esa distancia que a veces hay entre los más jóvenes y la poesía se puede romper, ¿no? Sí. Y que no qué interesante, qué bonito además en el ejemplo, ¿no? Porque no solo es que van a apreciarla, sino participan de un proceso que efectivamente explora otras maneras de acercarse a la poesía. Entonces, ahora cuéntanos un poquito, ya tú dijiste que está en el Museo de Arte Contemporáneo, cómo se puede ver, hasta cuándo va a estar, esos detalles mucho más puntuales. No sé si tenemos algún flyer o algo que pueda de alguna manera ayudarnos a complementar la información, pero José, puedes tú irnos diciendo, por favor. La exposición va hasta el final de febrero. Está dentro del espacio expositivo del MAC, del Museo de Arte Contemporáneo en Barranco, donde... Ahí están algunas imágenes. Ah, perfecto. Donde, si bien una de las salas, el museo tiene 3 salas, y con tu ingreso al museo puedes entrar a las 3 salas completas. De hecho, es un espacio bastante grande dedicado al arte. Hay 2 exposiciones más, una de ellas es realmente muy grande, que es la exposición nueva de arte contemporáneo que tienen. Y sinceramente, entre las 3 salas yo creo que podrías estar tranquilamente medio día completo, digamos, ¿no? Y es una experiencia, creo, extremadamente profunda en lo que las propuestas de arte contemporáneo pueden ser hoy, ¿no? Yo los invito a que vayan, me parece que pueden pasar un muy buen momento, y en la sala específicamente de la poesía es una invasión, lo que van a encontrar son muchos espacios interactivos, ¿no? Espacios para acercarse a través de las computadoras, pero también a través de cortar poesía, por ejemplo, doblar poemas, hay espacios de creación también,
hay espacios de VR para verlo con realidad aumentada. Entonces hay diferentes formas de interactuar con el lenguaje que creo que puede atraer y puede ser una experiencia profunda para muchas personas. Bueno, extraordinario. Invito entonces a que quienes nos siguen puedan ir a participar. Estos días los chicos, por ejemplo, no están yendo al colegio, hay como más tiempo y espacio para explorar estas nuevas maneras, y está en el Museo de Arte Contemporáneo, que está en Barranco, es muy fácil de llegar además. Y solamente el dato es que de martes a domingo la exposición está de 10 de la mañana a 7 de la noche. Esos son los horarios en los que uno puede visitar. Solo va a estar todo febrero, así que hay que aprovechar estos días para ir a ver de todas maneras. José, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Felicito y saludo no solo la exposición, sino la audacia que incorpora, digamos, en esto que tú ya vienes desarrollando hace buena cantidad de tiempo, y que podamos ver, además de esta nueva manera, tu trayectoria tan nutrida e importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que te vaya de lo mejor. Pues bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Espero que el programa haya sido de su interés, ojalá de su utilidad. Y obviamente nos encontramos mañana aquí en No Hay Derecho. Tengan un buen día.